es una aplicación 3D de modelado, animación, esculpido, efectos visuales y video edición, ¿sí? O sea, tiene una amplia gama de utilidades y es ampliamente usado en todo el mundo, ¿sí? Es gratuito, se puede bajar desde el sitio, ¿sí? Blender.org para quienes necesiten instalarlo, ¿no? Bueno, esta es la pantalla inicial que tenemos, ¿sí? Vamos a comenzar con un trabajo general. En realidad nosotros para el modelado 3D vamos a usar mayormente esta forma, ¿sí? Cuando no es abrir un archivo a través de Open, ¿sí? Les había comentado que la interfaz inicialmente está en inglés, pero se puede pasar de idioma, ¿sí? Aunque yo no se los recomiendo, ¿sí? Eh, Ahora igual les muestro cualquier cosa, ¿no? Bueno, así cuando arrancamos tenemos esta pantalla que se llama Workspace, ¿sí? O espacio de trabajo, y es la pantalla donde nos vamos a manejar, ¿sí? Hay partes del programa que nosotros no vamos a utilizar, puesto que están orientados a la animación, ¿sí? Y a otras facetas que tampoco vamos a utilizar. Por ejemplo, la parte inferior de la pantalla es la timeline o línea de tiempo, ¿sí? Que obviamente es para marcar dónde suceden los eventos de la animación. Nosotros no la vamos a usar. Este, y, y muchas partes de acá arriba de este menú, ¿no? Donde tenemos la Shoot, Modeling, Sculpting, perdón, UV, Editing, eh, todo esto tampoco, mucho de eso no lo vamos a usar, obviamente, ¿sí? Porque obviamente nuestra clase está centrada en el modelado, ¿sí? Más que para, obviamente para imprimir, para impresión, ¿sí? Eh, si le quieren cambiar de idioma, van al menú Edit, Preference y en la primera parte que es Interface, ¿sí? O primera pestaña, y vamos a tener abajo que es el Language, donde dice English, ¿sí? Hacen clic y ahí eligen el idioma de su preferencia, ¿sí? El español está también, ¿tá? Ahí está Spanish, español, ¿sí? Yo prefiero no pasarlo, ¿sí? Porque muchas de las opciones van a cambiar, obviamente, su descripción, ¿sí? Y eso los va a confundir, o nos, incluso a mí también, nos confunde, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender de cada uno. Obviamente cualquier duda la pueden plantear, ¿sí? Bueno, eh, vamos a comenzar con una parte simple, ¿sí? Y luego, como siempre, vamos a ir este, manejando, ¿no? Un poco más libre. Bueno, con la rueda del mouse, ratón, ¿sí? Pueden hacer esto, ¿sí? Acercar, alejar, ¿sí? Con la rueda del ratón. Y, o sea, y si la oprimen, si tienen, ojo, si tienen esa función en el mouse de oprimir la rueda del ratón, ¿sí? Pueden mover de forma circular, ¿ah? Tanto para arriba como para abajo, ¿ven? ¿Ven? Mueve de forma circular, ¿sí? ¿Ah? Este, bueno, eso más o menos para ayudarlos en el movimiento, ¿sí? Después vamos a ver otros elementos más. Pero por ahora la rueda del ratón, acercar, alejar, al pulsarla, ¿sí? Movemos circular. Bueno, acá el Blender arranca en el Workspace,
mostrando dos ejes, el eje Y verde y morado el eje X. ¿Sí? El eje Z no lo muestra, ¿sí? Que sería el vertical, ¿sí? Pero está. ¿Sí? Acá arriba tienen estas opciones, arriba a la derecha, para usar también, ¿sí? ¿Ven? Y realizar los movimientos basados en los ejes, ¿sí? Ahí el eje Z está presente, está de color azul, ¿sí? También pueden hacer esto. Este, lo que aparece en pantalla es un cubo que se puede usar para la edición, ¿sí? Si quieren arrancar con un cubo, ¿no? Pueden usarlo. Y además aparecen dos elementos muy curiosos que son una luz, esto es una luz, ¿sí? Una lamparita, y esto que está ahí es una cámara. Eso es porque precisamente el Blender, les decía, se usa en animación, entonces hay cámara de filmación, ¿sí? Y hay luz, ¿no? Hay iluminación. De hecho, bueno, se puede agregar más cantidad de luces y más cantidad de cámaras, ¿sí? Si es necesario. ¿Sí? Pero nosotros no la vamos a usar. ¿Sí? Eh, estos objetos, por ejemplo, si los quieren, los pueden eliminar con la tecla suprimir, ¿sí? Lo seleccionan con clic izquierdo y ¿ven? Los eliminan con la tecla suprimir. ¿Sí? El cubo también, si no van a empezar con un cubo, ¿sí? Lo seleccionan y con la tecla suprimir eh, lo, lo eliminan. ¿Sí? Para añadir figuras, ¿sí? Pueden usar este cubo que está acá a la izquierda en esta barra de herramientas. Si ustedes hacen clic, ¿sí? Se selecciona para dibujar el cubo. ¿Ah? Si uno hace un clic, se selecciona y, y al hacer clic y mantener pulsado, ¿sí? Pueden darle el tamaño y la ubicación, ¿no? Si mantienen pulsando la tecla Shift, ¿sí? Pueden mantener la proporcionalidad, ¿ah? Con la tecla Shift. ¿Sí? Cuando sueltan el puntero del mouse, ¿sí? Ahí se crea el cubo, ¿sí? Y si sueltan Shift, le pueden dar también una altura personalizada. ¿Sí? Ven, si mantienen la tecla Shift, se bloquea ahí porque pretende que todas las caras sean iguales, ¿sí? Con la tecla Shift. Sin la tecla Shift tienen libertad. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven ahí? ¿Ven? Yo lo quiero hacer ahí, pulso la tecla Shift y se bloquea a eh, este, la distancia que iguala al tamaño de las caras que ya están. ¿Sí? Que en ese caso sería la cara inferior. ¿Sí? Que ya está. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, una vez que lo tienen, hacen un clic, ¿sí? Y ahí quedó el cubo. ¿Ah? Ya les queda preparado para usar, dibujar otros cubos. ¿Sí? ¿Ah? Si, si no quieren usar o agregar más cubos, pueden hacer clic en la barra de herramientas que está a la izquierda, arriba, en la herramienta de selección, ¿sí? Y ahí ya, ven, ya se va la sombra de dibujo esa que había aparecido y tienen el cursor nuevamente. Si quieren dibujar otra cosa, ahí donde dice agregar cubo, mantienen pulsado, ¿sí? Mantienen pulsado y ahí aparece entonces otra cosa. Otras primitivas vendrían a ser, ¿sí? Por ejemplo, un cono, ¿sí? Un cilindro, una esfera, ¿sí? Y una esfera
esta sería una icoesfera, ¿sí? También pueden dibujar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ven un cilindro, ¿sí? Acá también lo interesante es que con esta sombra les es de utilidad también para si necesitan pegarlo o comenzar el dibujo en las caras de un objeto, ¿sí? Ven, por ejemplo, si yo necesito comenzar el cilindro acá, ¿sí? Lo puedo hacer. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, bueno, también pulsando, ¿no? ¿Ven? Así, sin la tecla Shift, ahí con la tecla Shift, ¿ven? También, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? También, ahí con la tecla Shift, ¿ven? Sin la tecla Shift, ahí está, ¿sí? Con otro clic y se crea el cilindro, ¿sí? O sea, lo interesante de esto es que con esta herramienta pueden pegar lo que van agregando a las caras de la figura que quieran, ¿sí? Acá también, ¿eh? Hay un cilindro más libre, o sea, sin shift. Ahí está. ¿Ven? Bueno, lo mismo también. Pueden practicar, tienen un cono. ¿Sí? Ahí está un cono. Y pueden practicar entonces una esfera. Ahí, ¿sí? Y también la icoesfera. Ahí está, ¿sí? Esta es la icoesfera. ¿Sí? No se olviden que en Blender, como en todo programa de edición 3D, la, lo que es en realidad esférico, no, esférico, o sea, de forma circular, no existe, ya que en 3D eso no existe, es todo poligonal, ¿sí? O sea, eso que habíamos visto en otro software sigue vigente, ¿sí? Ven, por ejemplo, ven, ahí se puede ver, espero que voy a sacar el cursor, ahí se puede ver, ¿no? Cómo la esfera está compuesta en realidad por muchos polígonos, ¿sí? Y eso se mantiene así. ¿Ah? Este, ¿Sí? Esto, bueno, se puede mejorar la calidad, es decir, como agregando más polígonos, ¿sí? A la figura, ¿sí? Lo que, por otro lado, también, como ya sabemos, va a agregar mayor tiempo y consumo de recursos a todo, ¿no? Bueno, hasta acá dudas. Bueno, ¿cómo movemos las figuras? Bueno, nosotros, bueno, las seleccionamos con el mouse, ¿sí? Y bueno, hay varias formas, ¿sí? Eh, a través de esta herramienta que está en esta barra de herramientas, la herramienta para mover, ¿sí? Ahí aparecen estos ejes en la figura, ¿sí? Esa es una manera. Entonces yo lo puedo mover usando la flecha verde y que representa el eje Y, ¿sí? Acá está la flecha azul que representa el eje X, ¿sí? Y por supuesto la flecha roja o morada, roja que representa el eje X, ¿sí? La flecha azul dije el eje Z, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoqué? Ahora,
como siempre, como en toda aplicación, pueden usar control Z, ¿sí? Para volver atrás, ¿sí? En caso de que se equivoquen, ¿sí? O, o prefieran no, no hacer ese movimiento, ¿sí? Bueno, ahí estoy de nuevo, ¿sí? Este, bueno, también después vamos a ver que hay opciones para alinear, ¿no? Mejor, ¿sí? Eh, y también vamos a tener algunas vistas, ¿sí? Para usar, como por ejemplo acá en estas herramientas de dirección que están arriba a la derecha, se llaman en realidad viewports, ¿sí? Ese es el nombre, donde recién vimos el I, el movimiento del I, el Z y el X, ¿sí? Vamos a tener otros, vamos a tener otros elementos que son de igual color, pero no tienen la marcación de X y Z, ¿sí? Sí aparece esa marcación en color blanco cuando acerco el mouse, pero si no, no lo tiene, ¿sí? ¿Ven? Bueno, esto se usan para cambiar, rotar, ¿sí? Pero rota en una vista más bien ortogonal, ¿sí? Como habíamos visto en Tinkercad, ¿sí? Es decir, en una vista completamente perpendicular, ¿sí? Y eso, y eso, bueno, es interesante para ver la alineación de los objetos, precisamente, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos girando de acuerdo al eje que oprimimos, ¿sí? ¿Sí? Ven el X, el Y, ¿sí? ¿Tá? Y bueno, podemos ver, como les decía, ¿sí? Bien todo como lo necesitemos, ¿no? Ven, por ejemplo, acá podemos ver, usar para centrar este, un poco más el cilindro, ¿sí? Lo podemos usar esto, ¿no? Por ejemplo, podemos movernos un poco más. Y por ahora así, luego lo vamos a ver un poco más detallado y más perfecto, ¿no? Para que quede mejor. Pero por ahora sí para que arranquen, ¿no? Como hacíamos con Tinkercad, ¿no? Que arrancamos con algo un poco más o menos sofisticado y luego avanzábamos, ¿sí? Este programa, como bien habían expresado, ¿no? En la clase pasada, va a tener un grado mayor de complejidad, ¿sí? Que los otros que vimos, ¿sí? Así que bueno, intenten, por ahora, bueno, esto lo vamos a borrar por ahora con esto que vimos, ¿sí? Para no embarullar tanto, intenten hacer, eh, vamos a, yo les voy a dar ahí una figura para que
para que ustedes intenten, intenten hacer, ¿sí? ¿Ah? Por ahí, ahí, ¿sí? Algo así. ¿Ah? Sí, igual les voy a mostrar otro elemento más para que lo tengan presente, ¿sí? Ahí. Si yo mantengo, mantengo pulsado el botón izquierdo, puedo seleccionar, ¿sí? Más de un objeto. ¿Tá? Si yo hago un clic, uno, selecciono uno, ¿sí? Pero ven, si mantengo pulsado así el botón izquierdo, puedo seleccionar, ven ahí, ahí seleccioné el cubo y el cilindro. ¿Tá? ¿Sí? Y ahí seleccioné el cono. ¿Tá? Ven, bueno, con mover, ven, lo puedo graduar, ¿sí? Me puedo mover, ahí también puedo cambiar a, a esta vista, ¿ven? Como les había mostrado, ¿ven? Ahí está, ¿sí? Más o menos. Ahí está, ¿sí? Este, bueno, otra función más que quiero que sepan, ¿sí? Es para cambiar el tamaño o escalar, ¿sí? Que tenemos esta herramienta acá a la izquierda en esta barra de herramienta para escalar, ¿sí? Si hacemos clic en escalar, ¿sí? Aparecen los tres ejes, pero esta vez no tienen flechas, sino que tienen cubos en los extremos, ¿sí? Y eso es un símbolo de el escalado, ¿sí? ¿Ven? ¿Ah? Se puede escalar por eje, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. ¿Ven? Ahí escalé de esta manera, ¿sí? Ahí está. También se puede escalar completo, como con, o sea, van a ver que ahí aparece un círculo de color blanco exterior, hay uno inferior, ¿sí? También se usa, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver. Podemos usar el exterior y escalamos completo, es decir, los tres ejes, ¿sí? Escalamos los tres ejes, ¿ah? ¿Sí? Ahí lo puse en ortogonal con este, con este indicador rojo-blanco, ¿sí? En en el eje X, ¿sí? Y ahí lo puedo escalar mejor, ¿sí? También les decía, podemos usar, ¿ven? Este círculo inferior, ¿ah? También. Bien, obviamente no quedó exactamente muy alineado, pero no es el objetivo por ahora, ¿sí? Bueno, también podemos rotar las figuras, ¿sí? Si yo quiero rotar todo esto, lo puedo seleccionar, así como les mostré hace un ratito, ¿sí? Y tenemos acá una figura de rotación, ¿sí? ¿Ah? Tenemos, bueno, tenemos el cursor de selección, tenemos este otro cursor que después lo vamos a ver, tenemos este para mover ya y este ahora para rotar, ¿sí? Ahí este abajo para escalar, ¿sí? Bueno, tenemos este para rotar, ¿sí? Si yo hago clic, ¿sí? Ahí aparecen estas herramientas de rotación, ¿sí? En los cuales tenemos la blanca es para rotar, ¿sí? En todos los ejes, hace realmente eso,
mucho no se usa porque hace un desastre, ¿ven? O sea, lo rota pero en todas direcciones y queda, o sea, uno no sabe en realidad cómo lo termina rotando, ¿no? Lo pulso control Z para volver. ¿Sí? Lo interesante en este caso creo que es rotar por eje, ¿no? Por ejemplo, el verde, ¿sí? ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Lo rotamos, que sería en el eje Y, ¿tá? Eh, y el rojo en el eje X, ¿ven? Lo rota en el eje X, ¿tá? Y el azul en el Z, ¿ven? ¿Tá? El azul se rota en el Z. ¿Tá? Este, así que eso, ahí cuando, ven ahí se muestra, ven el eje de rotación, ¿sí? Bueno, intenten hacer esto ustedes, ¿sí? Y luego seguimos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Cualquier cosa, si algo no les sale, me avisan, ¿sí? Y lo repasamos, ¿sí? Pero intenten por ahora apilar figuras, ¿sí? Por ejemplo, pueden intentar hacer esta figura, ¿sí? Para ver cómo, cómo les resulta el manejo, ¿no? Yo ya lo hice, profe. Ah, bueno, bueno, muy bien. ¿Alguien más pudo hacerlo? ¿Alguien se topó con alguna dificultad hasta acá?
Bueno, muy bien. Pulsando la tecla N, ¿sí? Tienen esta barra con datos de la figura que seleccionemos. Por ejemplo, acá tenemos datos del cono, eso es posición o localización, como dice acá, location, X y Z, la rotación, la escala y las dimensiones. ¿Sí? Acá esto también nos sirve para darnos cuenta que eh, posición no es lo mismo que rotación y escala no es lo mismo que dimensiones. ¿Ah? Este, ven, acá tenemos, seleccionamos el cubo y nos aparecen esos datos, ¿sí? Del cubo. Esto es con la tecla N, ¿sí? Con la tecla N aparece, con la tecla N se va. ¿Ah? También podemos cambiar alguna de estas opciones, ¿sí? Por ejemplo, si queremos cambiar la dimensión del cubo, ven que están los tres ítems en 4.6, ¿sí? Eso está en metros, ¿sí? Pero obviamente se puede cambiar también, ¿sí? Tenemos, ven, todos en 4.6 ya que es un cubo, ¿no? Digamos un cubo perfecto, ¿sí? Pero si necesitamos, ¿sí? Esto lo podemos cambiar, ¿sí? ¿Ven? Tiene, como verán, un margen de error eh, muy pequeño, ¿sí? Ya que la medida sigue, ¿no? ¿Ah? Bueno, por ejemplo, si queremos pasar la cara del eje Y a 5, ¿no? Una pequeña diferencia, 5, ¿ven? Y ahí se ve que se estiró, ¿sí? Se ve ahí que se estiró, ¿sí? Este, bueno, de la misma manera, el cilindro, ¿sí? ¿No? Podemos cambiar la dimensión o escala, rotación, ¿sí? La rotación está en grados, ¿tá? Acá ven que el eje Y se lo ha rotado 362 grados, ¿sí? Este, el cubo 87 grados y el cono también similar, 362 grados en el eje Y, sobre el eje Y, ¿sí? El eje Z del cono ha tenido una rotación contraria, o sea, menos 56.6 grados. Todo esto tomando desde el origen de la figura, es decir, desde cuando se la creó. Bueno, muy bien. Eh, Así que bueno, cualquier cosa para mejorar los detalles se pueden realizar entonces modificaciones acá a estos datos, ¿sí? Para mejorar detalles. Es decir, entonces sí, sí, si yo rotándolo de esta manera necesito un ángulo, un ángulo de rotación más exacto, ¿sí? Puedo recurrir a esta parte de acá de rotación y escribir el ángulo, ¿sí? ¿Se entiende? Más específico. Bien, también pueden agregar figuras con esta opción Add, que está ahí arriba a la izquierda. La opción Add
Y esto también lo pueden hacer, como dice ahí, con el atajo Shift y A. ¿Sí? Ahí aparece, ven, dice Shortcut Shift A. ¿Ah? Bueno, acá pueden agregar primitivas, bastantes más de las que les mostré desde la barra, ¿sí? ¿Sí? Bastantes más, ¿sí? No obstante, se comporta distinto una de otra, ¿sí? Este, en Mesh, que es Maya, ¿sí? Vamos a tener la mayoría de los elementos que vamos a usar, ¿sí? Por ejemplo, acá está el cubo, ¿sí? Si yo hago clic en el cubo, acá a diferencia de usar la barra, el cubo aparece, sí, así, ahí, ¿sí? ¿Y dónde aparece? Aparece donde esté este cursor que está ahí, ¿sí? ¿Ven ese cursor que está ahí en el centro? ¿Sí? Ahí aparece lo que agreguemos. ¿Tá? No, o sea, no, como verán, se comporta distinto de esta herramienta, ¿sí? Se comporta distinto, ¿sí? Pero es el mismo cubo, ¿sí? Nada más que tiene otro comportamiento, ¿sí? ¿Ven? Aparece ahí en el centro, ¿sí? Este cursor precisamente lo podemos cambiar, ahí está, con esta herramienta, ¿sí? Es el cursor de localización, ¿ah? ¿Ven? Ahí lo coloqué ahí. En un principio estaba en el eje de coordenadas, ¿no? En el centro, ¿ven? Justo en el centro del eje de coordenadas. Ahora yo lo cambié ahí. Entonces yo ahora si voy acá, cubo, ¿ven? Aparece ahí, ya no aparece en el centro de coordenadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Este, ahí también. También entonces puedo agregar eh, una esfera. ¿Eh? Y todo va ahí. Si yo sigo agregando cosas, va todo ahí. ¿Sí? El cono, ¿ven? Va todo ahí, donde está el cursor. Y también todo con un tamaño predefinido. ¿Sí? No como en este lado que le podemos dar nosotros el tamaño. Este, ¿sí? Y el tamaño y muchas otras cosas, ¿no? Ahí, si bien aparece en inglés, a ver, esperen que, ahí está, si bien aparece en inglés, ¿ven? Ahí, por ejemplo, les dice que usando la tecla control cambia el snap mientras lo está dibujando, ¿sí? Usando la tecla control izquierda, dice, ¿sí? Ahí también dice que usando la tecla alt izquierda, ¿sí? Dibuja desde el centro de donde ustedes pegan, es decir, no desde el extremo donde está el clic. Y también les dice que usando la tecla shift, ¿sí? Bloquea el aspecto radio, ¿no? Del elemento, que eso, eso se los expliqué, ¿sí? Eh, bueno, con add no hay nada de eso, ¿sí? Con este con add aparece así en el lugar del cursor, ¿sí? Este, también pueden agregar otros elementos, por ejemplo un plano, ¿ven? Ahí agregamos un plano, esperen que vamos a borrar algo porque si no se entiende ya. Ahí está, ¿sí? Esto lo vamos a borrar, ¿sí? Y esto lo vamos a mover, ahí está, ahora sí. ¿Está? Bueno, entonces, si vamos con add, ¿sí? Puedo agregar, por ejemplo, un plano, ¿sí? Un plano es eso, ¿sí? No, en realidad no tiene nada, solamente es un plano, ¿tá? Este, no me acuerdo,
no me acuerdo si esto se imprimía, porque por ahí esto lo exportan, lo quieren imprimir, no se imprime. ¿Sí? Me refiero al plano, ¿sí? Porque tiene una sola cara. ¿Ah? Este, sí, 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 porque tiene. Ah, no, no, está bien, no se imprime. ¿Ven? ¿Por qué no se imprime? Porque ven, fíjense en Z, tiene cero. ¿Ven? En Z, ¿ah? En lo que es dimensiones. Entonces, claro, tiene que imprimir algo de cero de espesor. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, no se imprime. ¿Sí? Acá, bueno, si le ponemos algo, a ver, ahí. eh, ah, ven, tampoco me deja, ¿ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la figura, ¿sí? Es un plano, ¿sí? ¿Ah? Es eso. No, así que no me deja. ¿Ah? Pero, entonces, bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, además de que, como les decía, el Blender se usa, tiene otros usos, además de la impresión 3D, ¿sí? Bastantes más usos, utilidades. Además de eso, ¿sí? El plano se utiliza como un punto de partida. Nosotros lo vamos a usar. ¿Sí? Se utiliza como un punto de partida. ¿Tá? O sea, desde el plano se pueden, o a partir del plano se pueden hacer muchísimas figuras. Después vamos a ver. ¿Sí? Pero bueno, por ahora eh, lo dejamos al plano, lo vamos a llevar un poco para ahí. Ahí está el plano, por ahora que no moleste. ¿Sí? Y bueno, también lo mismo el círculo, ¿ven? El círculo, ¿ven? Es igual que el plano, o quizá peor en realidad que el plano, digamos peor en el sentido de que ni siquiera tiene la cara, ¿ah? El plano tiene una cara, ¿sí? El círculo ni eso, ¿sí? Pero también son puntos de partida, ¿ah? Son puntos de partida, ¿sí? También, ven si es como es un aro, en realidad, no, ni un círculo, es un aro. ¿Sí? Ven, pero también, ven, por ejemplo, yo lo puedo rotar desde acá, ¿sí? O desde acá, ¿no? Por ejemplo, lo puedo rotar usando el eje X, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, lo puedo rotar, ¿ven? 90 grados. Bueno, eso a toda figura, ¿ven? Ahí lo roté. ¿Sí? Eso a toda figura del plano también, ¿ven? Usando, por ejemplo, también el eje, vamos a usar el eje Y, 90 grados, ¿sí? Ahí lo roté, ¿sí? Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Uno, y ahí está el otro, ¿sí? Uno y otro, ¿tá? Están rotados, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? Bueno, ya lo vimos, la esfera, la icoesfera, el cilindro, el cono, y esto que es bueno, lo que se conoce como una dona, ¿no? Esta también lo tiene, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá tenemos la dona, que es una rueda, ¿no? Una rueda. Este sí, este ya es una primitiva un poco más elaborada. ¿Sí? Bueno, eh, bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a continuar, ¿sí? Ahí está. Bueno, con este programa vamos a poder hacer muchísimas cosas, ¿sí? Si usamos un cubo o el objeto que usemos, vamos a arrancar primeramente desde el llamado modo objeto, que ahí les explica ahí arriba. Object Mode, ¿sí? Ese es el modo objeto, ¿sí? En el modo objeto puedo hacer
todo eso todo lo que les mostré, ¿no? Moverlo, rotarlo, escalarlo, ¿sí? Cambiarle las dimensiones, por supuesto, borrarlo, ¿sí? Después vamos a ver también lo podemos alinear, y todas esas, todo lo que vimos, ¿sí? ¿Ven? Repasamos rápido si quieren, bueno, moverlo en los ejes, ¿sí? O en forma libre, ven, con este círculo, ven, también lo puedo mover en forma libre, ¿sí? No les recomiendo moverlo en forma libre porque se pierden totalmente las nociones de dónde está el eje y se puede ir para vaya a saber dónde, ¿sí? Así que eso no les recomiendo de forma libre, pero bueno, pero está también, ¿ven? También tenemos estos, estos cuadritos de acá, también es para usar, es como usar como piso el otro eje, ¿sí? ¿Ven? Estamos usando, ahí ven como piso, ¿ven? El eje eh, X, ¿sí? El eje X. ¿Ah? ¿Ven? Y acá ven el cuadrito verde, ¿ven? Uso como piso el eje Y. Entonces, eso está bueno también porque ahí lo muevo libremente, pero siempre en el eje Y. ¿Está? O sea, siempre como, usando como piso, ¿ven? Es como si usara paredes, ¿sí? Los ejes de paredes. ¿Está? Ahí, ¿sí? ¿Ah? Eso también está bueno, me había olvidado de decírselo, ¿sí? ¿Ah? Ahí está. Acá tenemos el azul para el Z. Ah, no, no lo. Ahí está. ¿Ven? El azul para el Z. ¿Ven? ¿Ven? O sea, lo puedo mover en los ejes, pero no en el eje Z. ¿Sí? Porque lo estoy usando, digamos, como techo, ¿sí? El eje Z, ¿ven? Desde arriba, ¿ven? Desde el costado, ¿sí? Ok, no se ve. Ahí está, ¿sí? O sea, en vistas ortogonales, ¿no? Eh, ¿Ven? Sí. Un uso como piso o bloqueo, también se le puede decir así, bloqueo de ese eje, ¿tá? Como bloqueo del eje, ¿sí? En este caso para moverlo, ¿sí? ¿Ah? Bueno, esta función también lo tengo acá en el escalado, ¿sí? En el escalado también, ¿sí? Yo puedo escalar, ¿ven? En un eje, ¿sí? O bloquear precisamente, ¿ven? En ese eje, ¿ven? Que se está escalando todo menos en el azul, ¿sí? En el eje Z. ¿Sí? El eje Z no se está escalando, ¿ven? El eje Z es la altura, ¿sí? ¿Ven? El eje Z es la altura y no se está escalando. Ahí le erré. Ahí, ¿ven? O sea, se mantiene la proporción, digamos, ¿no? De ese eje. ¿Ah? Bueno, muy bien. Bueno, todas estas herramientas tienen en el modo objeto, ¿sí? La mayor creatividad de Blender o quizá el mayor esfuerzo, ¿sí? Lo vamos a poner en el modo edición, ¿sí? Como les decía, todo esto es el modo objeto, ¿sí? Se encuentra también el modo edición, ¿sí? El modo edición, ¿sí? Podemos usarlo eh, al elegirlo desde esta pequeña barra de herramientas,
donde ahora dice Object Mode, ¿sí? Acá tenemos el Edit Mode, ¿sí? En el Edit Mode, ¿sí? Cambia la vista del objeto, se realzan, ¿sí? Los componentes del objeto, ¿sí? Que son los vértices, las caras y las aristas. ¿Ah? Son los componentes de un objeto, ¿sí? Y se realzan. Eh, También hay un cambio en esta barra de herramientas, se expande la barra de herramientas de la izquierda, ¿sí? Y aparecen estos tres elementos al lado de Edit Mode, ¿sí? Que son las herramientas de selección. Selección de vértices, selección de aristas y selección de caras. Si yo quiero seleccionar una cara de un objeto, hago clic acá. En principio se seleccionan, están todas las caras seleccionadas y hago clic en la cara que quiero seleccionar. Y si yo hago clic en aristas, puedo hacer clic en la arista, ¿ven? Que quiero seleccionar. Ahí ven, este de ahí, ¿sí? A este de ahí, esta de ahí abajo. ¿Sí? Puedo usar la tecla Shift para seleccionar más de una lista. Eso, bueno, muy similar a otros programas. ¿Sí? Ahí ven, seleccioné las cuatro aristas. ¿Sí? Me marca también la cara seleccionada. ¿Sí? Pero estoy en aristas. ¿Sí? ¿Ven? Ahí selecciono otra lista más de acá, otra de acá, ¿sí? Y así. ¿Ah? ¿Ven? Volviendo a la selección de caras, ¿sí? Ahora selecciono caras. ¿Sí? El modo edición es para la transformación de los objetos, ¿sí? Es para cambiar la forma de los objetos y así obviamente llegar a lo que uno pretende, ¿sí? A través de uno de los objetos primitivos, ¿sí? Bien, vamos a ver, por ejemplo, acá tengo, ven, seleccionado, bueno, cara, y selecciono una cara, ¿sí? Bueno, vamos a ver con qué logramos con mover, la herramienta mover, ¿sí? En este caso, en el modo edición, ¿sí? Bueno, vamos a mover en este eje, ¿ven? Logramos, ven, algo, en este caso, muy similar al escalado, ¿sí? Pero estamos moviendo, ¿se entiende? Es muy similar al escalado que habíamos usado en el modo objeto, esto, ¿sí? Pero estamos moviendo, ¿sí? Y en realidad estamos moviendo de esta manera, preservando, que quizá necesitamos preservar la parte trasera del cubo, ¿sí? Si necesitamos mover así, ¿ven? ¿Ven? Queda preservada la parte trasera, ¿sí?
Y si seguimos moviendo la cara en otra dirección, en este caso en el eje Z, acá estamos estamos obteniendo una deformación, ¿ven? Del cubo. ¿Sí? ¿Ven? Una deformación, ¿ven? ¿Sí? A través de los elementos, en este caso, que nos ofrecía mover, ¿sí? Pero estamos actuando sobre sobre una cara, ¿sí? ¿Ven? También, bueno, puedo seleccionar otra cara, ¿sí? Y continuar con otra cara, ¿ven? Ahí, ¿ven? Puedo hacer algo así. Bueno, lo mismo también puedo escalar, ¿sí? Esta es la misma herramienta que habíamos visto para escalar, ¿sí? Ahí, ahí, ¿ven? ¿Sí? Puedo realizar, ¿sí? Una especie de tobera, ¿sí? En este ven que no me permite porque en realidad, como, claro, como la cara justo es como que pertenece a ese eje, no me la deja escalar usando este eje que es el eje Y, ¿sí? Pero los demás sí, ¿eh? ¿No? Bueno, inténtenlo, ¿sí? Inténtenlo, este, con otra figura, ¿sí? También pueden cambiar usando el teclado entre el modo edición y el modo objeto, usando la tecla Tab o tabulador, ¿sí? Ahí ven, por ejemplo, ahí cambié al modo objeto, ¿ven? Pulsé la tecla Tab, ¿sí? Otra vez y cambio de nuevo al modo edición. Bueno, en el modo objeto, ¿sí? Entonces puedo agregar otra figura, ¿sí? Por ejemplo, un cono, un cilindro. Bueno, ahí me, me definí por el cono, ¿sí? Lo puedo, por ejemplo, rotar, ¿sí? Y puedo pasar al modo edición. Ahí vamos a observar que cuando pasé al modo edición estaba seleccionado el cono, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar sobre el otro, sobre el cubo, que ya, bueno, en esencia sigue siendo un cubo, después vamos a ver por qué. Pero bueno, no puedo, ¿ven? No puedo, ¿sí? Yo es como que arranqué,
en el modo edición con el cono y tengo que seguir con el cono. Si yo quiero ir a modo edición a la otra figura, tengo que cambiar al modo objeto con la tecla Tab, puede ser. Selecciono el cubo, vamos a seguir llamándole cubo. ¿Ven que acá le sigue llamando cubo acá arriba? ¿Sí? Y ahí sí cambio al modo edición. Y ahí sí estoy en el modo edición del cubo. ¿Sí? Y ahora me pasa lo mismo, no puedo seleccionar el cono. ¿Tá? ¿Ven? O sea que en el modo edición trabajo en un solo objeto. ¿Tá? No, o uno u otro, ¿sí? Y es en el objeto que venía desde el modo objeto. ¿Tá? Bueno, voy a entonces volver al modo objeto, ¿sí? Acá selecciono el cono y cambio al modo edición, ¿sí? Con la tecla Tab, ¿sí? Y ahí también tengo seleccionados caras, este, aristas o perfiles y, y vértices, ¿sí? ¿Ah? Por ejemplo, vamos a seleccionar vértices, ¿sí? Ahí ven que se marcan en forma de puntitos todos los vértices, ¿sí? Por ejemplo, vamos a este vértice, ¿sí? Ahí está, que vendría a ser como la unión, ¿sí? Acá tengo seleccionado el escalado, la herramienta de escalado, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ven que no me deja escalarlo. Claro, ¿por qué? Porque si bien me selecciona la herramienta de escalado, pero yo estoy intentando escalar un punto, que es un vértice, ¿sí? Entonces, o sea que si bien están disponibles las herramientas, pero no todo se puede usar con todo, ¿no? ¿Ah? Yo, bueno, se los quise mostrar porque justo tenía la herramienta de escalado seleccionada, ¿sí? ¿Ah? El escalado sí va a ser útil para las caras, ¿sí? Los face o caras, para eso sí va a ser útil el escalado. ¿Tá? Con el vértice puedo usar la herramienta de movimiento. ¿Sí? Esta sí. ¿Tá? Esta es útil con los vértices. ¿Sí? ¿Ven? Ahí sí. ¿Tá? Bien, esto, para producir alguna deformación en el eje, ¿ven? En los ejes. Ahí, ¿ven? Por ejemplo. ¿Sí? Mire, para que se borren todas estas líneas, si paso al modo objeto, ¿ven? Ahí tengo la figura que logré. ¿Sí? Quedó como un cono, pero ¿sí? Un cono medio aplastado de un lado, ¿sí? Por el movimiento que yo hice en el vértice. Ahí lo paso para el otro lado. ¿Ven? Ahí lo pasé para el otro lado. ¿Ven? O sea, todo eso se permite en Blender. ¿Sí? Ahí está. Ahí, entonces, estoy en modo edición, tengo la herramienta de selección de vértices activada y tengo esta herramienta de mover. ¿Sí? Entonces estoy realizando movimiento en este vértice, ¿sí? Que es el vértice céntrico, en este caso del cono. ¿Sí? Como bien les dije, si yo quisiera algo hacer similar acá, no puedo, tengo que volver al modo objeto con la tecla Tab, ¿sí? Y luego selecciono el cubo y vuelvo al modo edición, ¿sí? ¿Ah? Y ahí, bueno, tengo la herramienta de vértice, por ejemplo, voy a seleccionar este vértice, ya que está, entonces lo voy a mover usando esto, ¿sí? Ahí, ¿ven? Para provocar, ¿ven?
ven una deformación, ¿sí? Después vamos a ver acá, esto va a generar o puede generar lo que se llama un error, ¿sí? ¿Tá? Porque esto como, vieron como si fuese una chapa que la estiran de una manera y se genera algo como un nervio o algo, bueno, pero en realidad no existe por falta, o sea, que es en el programa, ven, si bien yo el vértice eh, este, lo estoy moviendo, pero ¿qué sucede? Este tira para arriba, ¿sí? Igual que este, y este está tirando para abajo. Entonces, como que ahí, como que si esto fuese una chapa, tendría como una curvatura, ¿se entiende? Pero el programa no tiene la información de la curvatura que tiene que tener esa chapa, ¿está? Todo este software es por información. No lo puede digamos, no lo puede intuir como el ser humano. ¿Sí? Bien, el ser humano, el ser humano se puede imaginar que la chapa va a tener una curvatura porque un vértice tira para arriba y el otro tira para abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero el programa no tiene imaginación, el programa. ¿Sí? Entonces, eso ahí va a generar, les vamos a ver, un, una suerte de error, podría ser, ¿no? Que hay que corregirlo. O sea, cómo esto va a haber después, pero eso después, más adelante, lo vemos, hay que agregarle información. O sea, ¿cuál es esa información? Bueno, hay que decirle al programa que esa parte ahí se tiene que curvar de alguna determinada manera. ¿Ah? ¿Se entiende? Pues ven, si uno lo ve así, ven, pareciera que tiene un corte, ahí ven, ven ahí, ven, parece que tiene un corte, pero no está bien definido, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven? Incluso se ve distinto, ¿ven? ¿Ven? Si yo lo pongo ahí, ¿ven? Se ve distinto ese corte. Pero bueno, eso ya que está, apareció ahí. Apareció, bueno, por el movimiento ese que yo hice, ¿no? Lo mismo, bueno, cualquiera, ven ahí, es como que ven ahí, por ejemplo, ven, se van generando estas cosas, ¿sí? Eh, porque al programa le falta información, en realidad, ¿sí? Miren ahí, miren. Ven, ahí como que, ven si hubiese generado una nueva cara, ¿sí? Pero no está esa información, después vamos a ver. ¿Ah? Bueno, cualquier cosa, no se olviden que tienen control Z para deshacer, si lo pueden pulsar varias veces, ¿sí? Tiene como un historial de deshacer, ¿sí? Con control Z, ¿no? ¿Sí? Y también tienen con Shift, control Z para rehacer, ¿sí? Rehacer. Bueno, hasta acá hay preguntas. Bueno, también, bueno, No, tienen todas las... ¿Cómo? profe, ¿lo va a subir al Classroom este video? Sí, sí, esa es la idea, claro. Sí, es que yo estaba Oh, grabando, pero tuve una reunión recién y me salió un momentico, entonces. listo, listo, está bien. Sí, sí, igual, bueno, vamos a ver cómo queda, ¿sí? Es la primera vez. Ok. Bueno, listo, está bien. Este, bueno, lo que sí, bueno, les doy 5 minutos que tengo que ir, bueno, tengo que ir con una llamada de la naturaleza, y de paso les dejo para que practiquen, ¿sí? Para no abrumarlos tanto, ¿sí? Practiquen, vean que recopilan con eso que vimos, con eso que vimos, ¿sí? Y nos vemos en 5 minutos, ¿sí?